Has mirado un sitio de construcción cientos de veces, tal vez desde un atasco, parachoques con parachoques, sin nada que hacer más que ver cómo desaparecen los minutos. Quizás a través de una cerca de malla durante tu descanso para almorzar, café en mano, vagamente consciente de que algo grande se mueve al otro lado. Y cada vez, sin falta, tus ojos se posan en lo mismo, esa gran forma triangular rodando bajo la excavadora en un bucle lento, paciente e hipnótico. Y sin pensarlo conscientemente, lo archivaste en tu mente. Así es como se ven las excavadoras. Caso cerrado. Sigue adelante. Aquí está el asunto. Probablemente asumes que el triángulo es estructural, tal vez decorativo, o simplemente la forma más barata y obvia de construir una oruga. Nunca sospechaste que es uno de los sistemas de distribución de presión más precisamente diseñados que se haya puesto en una máquina de trabajo. Nunca sospechaste que el triángulo ha estado resolviendo silenciosamente uno de los problemas más antiguos en la maquinaria pesada durante más de 100 años. Y definitivamente nunca sospechaste que el triángulo en sí ni siquiera es lo importante. ¿Por qué es un triángulo y no un rectángulo o un óvalo? ¿Qué pasaría realmente si la forma fuera diferente? ¿Por qué una excavadora apenas se hunde en el barro que se tragaría tu coche hasta las manijas de las puertas? ¿Quién descubrió esto y cuándo? ¿Has estado interpretando mal esta forma toda tu vida? ¿Y acaso el triángulo es realmente la historia, o está ocurriendo algo completamente distinto debajo de él? Empecemos por la parte vergonzosa, la parte en la que la mayoría de la gente nunca se detiene a pensar. Un bulldozer típico pesa alrededor de 20.000 kilogramos. Eso equivale, más o menos, a apilar 15 autos de pasajeros de tamaño completo uno encima del otro y conducir esa torre a través de un campo embarrado. Uno esperaría que algo tan pesado se hundiera en el suelo blando como una bota en cemento húmedo. Uno esperaría que atravesara cualquier superficie que no fuera hormigón reforzado. Y sin embargo, aquí viene la parte que realmente te deja perplejo. Las orugas de un bulldozer ejercen una presión sobre el suelo tan baja como de 20 a 25 kilopascales en terreno blando. Una persona caminando tranquilamente sobre ese mismo terreno blando ejerce alrededor de 30 kilopascales solo a través de las suelas de sus zapatos. La máquina que remodela la Tierra flota sobre ella con más suavidad que tú. Eso no es una metáfora, eso no es una exageración, eso es física, y ocurre cada vez que una de estas máquinas se mueve. Ahora bien, ¿cómo es posible que una máquina de 20 toneladas ejerza menos presión sobre el suelo que una sola persona? La respuesta no son materiales avanzados ni ingeniería exótica. La respuesta es el área. Piensa en las raquetas de nieve. Una persona que lleva raquetas de nieve no se hunde en la nieve recién caída porque su peso se distribuye sobre una superficie grande y plana. La presión por centímetro cuadrado disminuye drásticamente, lo suficiente como para que la nieve pueda soportarla sin colapsar. Ahora lleva esa idea a una escala mucho mayor. La oruga de una excavadora hace lo mismo, pero sobre una superficie de contacto que hace que las raquetas de nieve parezcan sellos postales. Cada uno de los eslabones de esa oruga toca el suelo al mismo tiempo. La parte inferior de la oruga no rueda como una llanta, haciendo contacto en un solo punto curvo diminuto. Está completamente plana, en contacto total con el suelo, distribuyendo todo el peso de la máquina a través de cada centímetro cuadrado de esa superficie inferior al mismo tiempo. Mientras más larga y plana sea la sección inferior, menor será la presión por punto, y cuanto menor la presión, menos se hunde la máquina. Es la misma razón por la que una persona puede acostarse sobre hielo delgado que se rompería bajo sus pies. El mismo peso distribuido sobre más área equivale a menos fuerza por punto. Aquí tienes la imagen mental que hace que esto quede claro para siempre. La oruga es una carretera temporal que la máquina lleva consigo. Cada eslabón coloca una parte de esa carretera al frente, la máquina pasa sobre ella y luego ese mismo eslabón se recoge de nuevo en la parte trasera de manera continua, interminable, un eslabón a la vez. La topadora no está conduciendo sobre el suelo, está conduciendo sobre su propia carretera, que casualmente está fabricando y desmantelando al mismo tiempo, en un ciclo que nunca se detiene mientras la máquina esté en movimiento. Esa es la invención. Eso es lo que Benjamin Holt descubrió en 1904 y que lo cambió todo, pero hablaremos de él en un minuto. Ahora, aquí es donde se pone loco. Esa huella de contacto de fondo plano, la que realmente hace todo el trabajo, el verdadero milagro de la ingeniería, no tiene nada que ver con la forma triangular. Nada en absoluto. El triángulo no es la función.
El triángulo es el esqueleto que mantiene unida la función. Mira la máquina de lado. En la parte trasera hay un piñón impulsor del motor que tira de la cadena de la oruga. Delante hay una gran rueda tensora. Esa no tiene potencia, solo está ahí para guiar la oruga y mantener la tensión. Y tienes una serie de pequeños rodillos a lo largo de la parte inferior. Esos mantienen la sección plana firmemente presionada contra el suelo en lugar de que se hunda. El triángulo es simplemente lo que obtienes cuando conectas esos tres puntos de referencia: el piñón trasero en la parte superior, la rueda tensora delantera al frente y los rodillos inferiores por debajo. Es la geometría mínima necesaria para mantener una cadena de acero bajo tensión sin que se afloje y se salga. Tres puntos definen un triángulo. Tres requisitos mecánicos produjeron tres puntos. La forma triangular no fue diseñada, no se dibujó en una pizarra. Surgió del mínimo mecánico necesario para resolver un problema completamente diferente, y eso es lo que la hace realmente hermosa. No es un diseño, es una consecuencia. Así que la parte inferior plana es la función, el triángulo es el marco. Dos trabajos completamente diferentes, misma forma, y es precisamente por eso que todos, incluyendo personas que han trabajado con este equipo durante décadas, los confunden automáticamente. Pero aquí hay otra suposición que está a punto de venirse abajo. Si crees que el triángulo es una forma fija, universal y que sirve para todo, estás a punto de equivocarte de nuevo. Compara una excavadora de construcción estándar con una cosechadora forestal que trabaja en un bosque denso. La máquina forestal trabaja en suelos de bosque, irregulares, cruzados por raíces y, a menudo, encharcados después de la lluvia. La geometría de sus orugas es casi rectangular, con una sección inferior muy larga y plana y una altura mínima en la parte superior. El objetivo es tener el máximo contacto con el suelo en todo momento, incluso cuando la máquina se inclina de lado en terrenos irregulares. Máxima flotación, máxima estabilidad. Ahora compáralo con un tanque militar. Un tanque tiene un perfil triangular más compacto y alto, con menos contacto en la parte inferior. Y sí, pero la geometría alta significa que la oruga puede impulsarse a sí misma para subir y pasar por encima de los obstáculos. Un tanque puede escalar un muro de hormigón de 1 metro sin perder tracción. Una topadora configurada como un tanque flotaría perfectamente sobre el barro y se quedaría atascada en el primer bordillo que encontrara. Ahora, compara a ambos con una máquina zanjadora de tuberías que trabaja en un humedal protegido. Esa máquina tiene un perfil de oruga ancho, alargado, casi con forma de canoa, a veces el doble de ancho que una máquina estándar. Su presión sobre el suelo está diseñada para ser tan baja que puede operar legalmente en áreas ecológicamente sensibles, donde una máquina con ruedas estaría completamente prohibida por los permisos ambientales. Mismo triángulo, proporciones completamente diferentes, tres trabajos totalmente distintos. El triángulo que ves en una topadora de construcción no es una configuración predeterminada que todos usan. Es una elección de ingeniería específica, ajustada para las condiciones del terreno y los requisitos de trabajo de esa máquina. Has estado viendo una solución personalizada cada vez y llamándola una forma estándar. Ahora viene la historia de origen histórica, y contiene un detalle que suena completamente inventado, pero es totalmente cierto. Es 1904, en el centro de California. Un agricultor e ingeniero llamado Benjamin Holt observa cómo sus motores de tracción a vapor se hunden en el suelo blando del delta del Valle de San Joaquín. El valle es increíblemente fértil, una de las tierras agrícolas más productivas de Norteamérica, pero el suelo del delta también es profundo, limoso y casi líquido cerca de la superficie después de cualquier lluvia. Sus máquinas pesan miles de kilogramos. Cada vez que conduce un tractor de vapor para arar, las ruedas atraviesan directamente la corteza y la máquina se atasca hasta los ejes en cuestión de minutos. Su equipo es caro, potente, importado de la costa este y completamente inútil en el mismo terreno para el que lo compró. No es una simple molestia menor. Está perdiendo su ventana de cosecha. Su primera solución no fue una muestra de elegancia ingenieril. Su primera solución fue la desesperación. Colocó tablones de madera delante de las ruedas, una carretera temporal real, literal y manualmente puesta, tablón por tablón delante de cada rueda, movidos a mano. Funcionó, apenas, pero requería aproximadamente 20 trabajadores caminando junto a la máquina en todo momento, recogiendo los tablones de atrás y llevándolos al frente mientras la máquina avanzaba lentamente.
El costo de la mano de obra era absurdo. Necesitaba que la máquina llevara su propio camino automáticamente para hacerlo sin 20 personas y en un ciclo continuo. Aquí está el detalle asombroso. El primer tractor de orugas funcional de Holt, completado en 1904 y probado en noviembre de ese año, usaba eslabones de madera en las orugas, no de acero, ni de caucho, madera. Las primeras orugas de Caterpillar en la historia eran, esencialmente, una pasarela de madera móvil atornillada a una máquina de vapor. Funcionaban. También se doblaban, se agrietaban y se pudrían en cuestión de semanas de uso en el campo. El acero reemplazó la madera en menos de un año. La disposición triangular del piñón, el rodillo tensor y los rodillos inferiores no surgió de un diseño teórico ni de un cálculo, sino de la prueba y error mecánica. La geometría mínima que mantenía una cadena pesada bajo tensión sin que se saliera. El triángulo surgió como parte de la solución. Nadie lo dibujó primero. Unos años después de comenzar la producción, un fotógrafo que observaba una de las máquinas de oruga de Holt trabajando en un campo dijo que la máquina se movía como una oruga. A Holt le gustó, registró la palabra como marca comercial. Su empresa finalmente se fusionó con un competidor y se convirtió en Caterpillar Inc., posiblemente el nombre más reconocible en equipos de construcción en todo el mundo, operando en más de 190 países con máquinas en todos los continentes, incluida la Antártida. Esa marca global fue nombrada gracias a una observación casual hecha por un fotógrafo que veía cómo un tractor de vapor con orugas de madera avanzaba por el barro del delta de California. Ese es el verdadero origen. No surgió en juntas ni campañas, sino de un fotógrafo atento al movimiento. Mira a tu alrededor y piensa cuánto te rodea esta invención y cuántas veces la has visto sin notarla. El sitio de construcción por el que pasaste el mes pasado, el que está preparando el terreno para un nuevo edificio comercial. La topadora se desplazaba sobre el suelo excavado sin hundirse. Los camiones volquete estacionados cerca dejaban profundas y compactas huellas cada vez que se movían. Mismo terreno, mismo sitio, mismas condiciones húmedas, comportamiento completamente opuesto. Una máquina distribuía su peso a lo largo de un camino en movimiento. La otra lo concentraba en 4 pequeñas áreas de contacto de neumáticos, cada una no más grande que un plato de comida. La máquina pisanieves que has visto en la base de una montaña antes de que abran los telesillas, alisando la pendiente en la luz gris de la mañana. Esa máquina utiliza la misma geometría triangular de orugas, ajustada para la densidad de la nieve en lugar de la capacidad de carga del suelo. Sin las orugas, atravesaría la superficie de la nieve igual que lo haría un camión. Mismo triángulo, diferente terreno, diferente material, física idéntica. Todo video del día D muestra que los tanques en Normandía, en junio de 1944, usaban orugas modificadas para no hundirse en arena y guijarros. Los británicos crearon eslabones extendidos, más anchos que los normales, para bajar la presión al suelo en la playa. Los ingenieros militares en 1944 estaban resolviendo el mismo problema que Holt resolvió en 1904, pero en un contexto completamente diferente, bajo fuego, por la misma razón mecánica. Cada vez que has visto esas imágenes y te has enfocado en los soldados, había una solución de ingeniería para la presión sobre el suelo, rodando en el fondo. El minicargador de orugas, esas máquinas más pequeñas de color naranja o amarillo que ves en obras de construcción residenciales, proyectos de jardinería en patios traseros y trabajos de drenaje en suburbios. La misma geometría triangular, aproximadamente un tercio del peso de una topadora completa, realizando nivelación final en jardines frontales sin destrozar el césped. Casi con toda seguridad, has estacionado a menos de 50 metros de una de ellas en algún momento de este año sin pensarlo 2 veces. Campos agrícolas después de una temporada de cosecha húmeda. Una cosechadora de orugas frente a una de ruedas deja datos de compactación del suelo mediblemente diferentes a su paso. Esa diferencia, cuantificable en kilopascales de presión subterránea, determina si el cultivo de la próxima temporada germina en un suelo bien aireado y rico en oxígeno, o si lucha en una capa compactada y mal drenada que limita el crecimiento de las raíces. Los agrónomos estudian esto, los agricultores lo monitorean. Las proyecciones de rendimiento de los cultivos lo tienen en cuenta. El triángulo está manejando silenciosamente la economía agrícola en el trasfondo de cada barra de pan que has comido. Por las topadoras de pantano que existen específicamente para trabajar en ambientes de humedales. Estas son máquinas de orugas ultra anchas y de presión ultra baja, que a veces parecen casi absurdas, como una topadora normal montada sobre un par de flotadores gigantes.
Trabajan en marismas, pantanos y turberas, sin destruir la capa de raíces ni la hidrología que permite que esos ecosistemas funcionen. La presión que ejercen sobre el suelo está tan precisamente controlada que califican para permisos ambientales de operación que las máquinas con ruedas no pueden obtener legalmente. Máquinas zanjadoras de tuberías que trabajan en corredores de humedales protegidos. La geometría de sus orugas está diseñada para cumplir con los umbrales legales de alteración del suelo establecidos por los reguladores ambientales, quienes calcularon exactamente cuántos kilopascales de presión superficial puede absorber un suelo de humedal antes de dejar de recuperarse. La excavadora de gas del pantano usa una geometría que un granjero de California halló con tablones y vapor, vehículos de orugas de goma, como pisanieves municipales, máquinas de golf que airean el campo sin dejar surcos, máquinas pavimentadoras de carreteras que colocan asfalto sobre una subbase no preparada, sin comprimir la misma base que intentan estabilizar. Cada una de ellas flota sobre una variación de la misma solución. Ahora, una advertencia honesta, porque las orugas no son universalmente mejores que todo lo demás. En superficies duras, como concreto, asfalto, adoquines o cualquier carretera pavimentada, las orugas de acero son un problema serio. Dañan las superficies de las carreteras. Está legalmente prohibido que circulen por vías públicas sin almohadillas de goma atornilladas sobre los eslabones de acero, o bien deben transportarse en un remolque de plataforma. Tienen costos de mantenimiento significativamente más altos que los neumáticos. Alcanzan velocidades de desplazamiento más bajas. La máquina que flota sobre arcilla húmeda destroza el pavimento. La misma característica que la hace brillante en terrenos blandos, el máximo contacto plano a lo largo de una cadena rígida, la hace destructiva en terrenos duros. No es un defecto de diseño. Es una compensación honesta incorporada en la física, pero la forma ya está evolucionando más allá de esa compensación. Los sistemas de orugas de goma ahora dominan el equipo más pequeño, la misma geometría triangular, la misma física del área de contacto, pero construidos con bandas de goma reforzada en lugar de eslabones de acero, aptos para circular por carretera, menor ruido, menor presión sobre el suelo que los equivalentes de acero en terrenos blandos. Más fáciles para los operadores, más fáciles para la infraestructura, más fáciles de mantener. El triángulo sobrevivió a la transformación del material completamente intacto. Es la geometría lo que importa, no de qué están hechos los eslabones. Los sistemas de orugas de geometría variable, algunos ya en producción limitada y otros en desarrollo activo, permiten que la longitud del área de contacto cambie dinámicamente según el terreno bajo la máquina. Un triángulo más corto y compacto para terrenos firmes donde se necesita velocidad y maniobrabilidad. Un perfil más largo y plano para terrenos blandos donde se requiere la máxima distribución de presión. Ajuste en tiempo real, controlado por computadora, respondiendo a las condiciones de la superficie mientras la máquina se mueve. El triángulo estático que Benjamin Holt descubrió accidentalmente al reemplazar tablones de madera por una cadena de acero, se está convirtiendo en un sistema adaptable que se reconfigura continuamente. Y ahora se están integrando sistemas de propulsión eléctrica en las máquinas con orugas, eliminando la complejidad hidráulica de la transmisión sin alterar en absoluto la geometría de la oruga. El triángulo tiene la misma forma que en 1904. El motor que lo impulsa ahora es eléctrico, lo que plantea una pregunta realmente extraña. Cuando el triángulo se vuelve completamente adaptable, optimizado por computadora, guiado por sensores y alimentado eléctricamente, ¿sigue siendo la misma invención? ¿O es algo nuevo que simplemente comparte un ancestro hecho de madera? La máquina que coloca un camino, lo cruza y lo recoge de nuevo, eslabón por eslabón, sin fin, sigue haciendo exactamente lo que Holt necesitaba que hiciera en un campo del Delta de California en noviembre de 1904. El triángulo nunca fue el objetivo. El camino en movimiento era el objetivo. El triángulo es simplemente el aspecto que tiene cuando resuelves el problema correctamente, con el número mínimo de piezas y sin nada sobrante.